Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos hasta la última migaja del mundo de las telenovelas turcas y todo lo que las rodea. Hoy, como ya adelantamos en la intro, vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que está causando un terremoto en el fandom, un sismo que tiene a las redes sociales ardiendo y a los grupos de WhatsApp echando humo. Exacto. Vamos a hablar del mismísimo Can Yaman, nuestro galán turco favorito, que parece estar a punto de tomar una decisión crucial que podría cambiar el rumbo de su carrera. Agárrense fuerte porque este vídeo viene con curvas, giros inesperados y un nivel de drama que ni la mejor telenovela podría igualar. Pero antes de que me ponga a divagar, que ya me conocen y saben que me encanta, un recordatorio rapidito, si aún no forman parte de esta gran familia seriéfila, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y por favor, déjenos un like. Un simple like significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus telenovelas y actores favoritos. Ahora sí, con su permiso, procedo a desatar la bomba. Como bien saben, Can Yaman lleva ya un buen tiempo establecido en Italia. Dejó atrás las costas turcas y se mudó a la encantadora Roma, donde ha estado construyendo una carrera sólida y exitosa. Desde su participación en la ambiciosa producción de Sandokan, reinventando al icónico pirata para una nueva generación, hasta su química innegable con Francesca Chillemi en Viola come il mare, pasando por sus campañas publicitarias con marcas de lujo que lo han convertido en un rostro omnipresente en la moda italiana, Can Yaman se ha consagrado como una estrella de primer nivel en el país de la pasta y el coliseo. Y no podemos negar que se lo ha ganado a pulso. Su carisma arrollador, su talento actoral en constante evolución y seamos sinceros, esa belleza que nos tiene a todas suspirando, han conquistado los corazones de la audiencia italiana. Y olé. Pero aquí es donde la historia da un vuelco inesperado, como un giro argumental sacado de la mejor telenovela, parece que Can Yaman está considerando seriamente regresar a Turquía. Y no me refiero a una escapada de fin de semana para visitar a la familia, o a una simple escala técnica entre proyectos. No. Los rumores que circulan con fuerza en la prensa turca e italiana apuntan a que el actor estaría contemplando la posibilidad de mudarse de nuevo a su país natal para embarcarse en nuevos proyectos profesionales. Imagínense el escándalo. El mundo seriéfilo está en shock. La pregunta que resuena en todos los rincones de Internet es ¿por qué? ¿Qué está pasando realmente en la vida de Can Yaman que lo llevaría a abandonar Italia, un país que lo ha acogido con los brazos abiertos y donde ha cosechado tantos éxitos? Esa es la incógnita que nos tiene desveladas a todas. Y como buenas detectives del mundo de las telenovelas, hemos activado todos nuestros contactos y recursos para investigar a fondo esta situación y traerles las respuestas más jugosas y creíbles. Así que prepárense para un análisis exhaustivo de todas las posibles razones detrás de esta sorprendente decisión. La primera razón que se nos viene a la mente y que quizás sea la más evidente y comprensible, es el vínculo familiar. Can Yaman es un hombre profundamente arraigado a sus raíces y a su familia. Aunque ha disfrutado enormemente de su tiempo en Italia, y ha abrazado la cultura italiana con entusiasmo, sabemos que echa mucho de menos a sus padres, a sus amigos de la infancia y a la calidez del hogar turco. Estar lejos de casa durante un periodo prolongado puede ser emocionalmente agotador, y es natural que sienta el deseo de reconectar con sus seres queridos y compartir momentos especiales con ellos. La distancia a veces pesa más que el oro. Pero no nos dejemos llevar por la sentimentalidad. Si bien la familia es un factor importante, estoy segura de que no es el único motivo que impulsa a Can Yaman a considerar este cambio radical. Los rumores también sugieren que el actor podría estar buscando nuevos retos profesionales y oportunidades creativas en Turquía. Recordemos que a pesar de su éxito en Italia, Can siempre ha sido un actor muy querido y respetado en su país natal. Sus primeras telenovelas, como la inolvidable Erkencikus Pájaro Soñador, lo catapultaron a la fama internacional y le ganaron una legión de fans incondicionales en todo el mundo. Quizás Can siente que ha llegado el momento de regresar a sus orígenes y explorar nuevas facetas de su talento en la industria turca. Tal vez tiene en mente proyectos que solo puede llevar a cabo en Turquía, o simplemente anhela reconectar con el público que lo vio crecer como actor y que siempre le ha brindado su apoyo incondicional. La nostalgia a veces es un motor muy poderoso. Otra posible razón que no podemos descartar es la evolución de
El mercado turco de telenovelas, que está experimentando un auge sin precedentes y se ha convertido en un escenario cada vez más competitivo y atractivo para los actores y productores turcos. Con la explosión de las plataformas de streaming y la creciente demanda de contenido turco a nivel global, las telenovelas turcas se han posicionado como un fenómeno cultural y de entretenimiento en todo el mundo. Esto ha generado nuevas oportunidades para los actores turcos, que ahora tienen la posibilidad de alcanzar audiencias masivas y diversificar sus carreras. Quizás Can Yaman ve en este contexto favorable una oportunidad para seguir creciendo como actor, experimentar con nuevos géneros y formatos, y consolidar su posición como uno de los actores más influyentes de Turquía. El olfato para los negocios a veces es tan importante como el talento. Y ahora, damas y caballeros, prepárense porque llegamos a la parte más jugosa y especulativa de este chismecito, los rumores de posibles proyectos en Turquía. Se dice, se comenta, se rumorea con insistencia que Can Yaman estaría en negociaciones con varias productoras turcas de renombre para protagonizar nuevas telenovelas o películas. Imagínense la magnitud de esta noticia. Aunque aún no hay nada confirmado oficialmente, los rumores se han intensificado en las últimas semanas y los fans ya están al borde del colapso nervioso en las redes sociales, creando hashtags y peticiones online para que Can regrese a la televisión turca. Uno de los rumores más persistentes es la posibilidad de una secuela de Erkenci, la telenovela que lo catapultó a la fama junto a la talentosísima Demet Özdemir. Imaginen por un momento el reencuentro de Can y Sanem. Sería un bombazo televisivo de proporciones épicas. No me cabe la menor duda de que rompería todos los récords de audiencia y generaría una histeria colectiva en el fandom. Los fans de Erkenci han estado esperando este momento durante años, y el simple hecho de que exista la posibilidad de una secuela es suficiente para mantenerlos en vilo. Otro rumor que ha cobrado fuerza en los últimos días es la posibilidad de que Can Yaman protagonice una nueva serie histórica, un género que está de moda en Turquía y que ha cosechado un gran éxito a nivel internacional. Con su porte elegante, su físico imponente y su carisma arrollador, Can encajaría a la perfección en un papel de sultán otomano, un valiente guerrero o un líder carismático. Sería una oportunidad para verlo en un registro diferente y demostrar su versatilidad como actor. Pero no podemos olvidarnos de Italia. ¿Qué pasará con su aventura italiana? ¿Qué ocurrirá con Sandokan y Viola come il mare? Bueno, aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante. Todavía no está claro cómo afectaría el posible regreso de Can Yaman a Turquía a sus proyectos en Italia. En el caso de Sandokan, la serie ya ha sido renovada para una segunda temporada, y Can Yaman está confirmado para volver a interpretar el papel del famoso pirata. Sin embargo, si el actor decide mudarse de nuevo a Turquía, es posible que tenga que hacer malabares para compaginar sus compromisos italianos con sus nuevos proyectos turcos, lo que podría ser un desafío logístico considerable. Tendría que viajar constantemente entre Italia y Turquía, lo que implicaría un desgaste físico y emocional importante. En cuanto a Viola come il mare, la serie ha sido un éxito rotundo en Italia, y muchos fans esperan con ansias una tercera temporada para seguir disfrutando de la química entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Pero si Can Yaman decide regresar a Turquía de forma permanente, no está claro si estaría dispuesto a regresar a Italia para grabar una nueva temporada. Su participación en una eventual tercera temporada dependería de su agenda y de su interés en seguir explorando la historia de Francesco Demir y Viola Vital. Como pueden ver, la situación es sumamente compleja y está llena de interrogantes. El posible regreso de Can Yaman a Turquía podría tener un impacto significativo en su carrera y en sus proyectos tanto en Italia como en Turquía. Solo el tiempo dirá qué decide hacer finalmente el actor y cómo se desarrollarán los acontecimientos. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí, como siempre, para mantenerlos informados de todas las novedades y para analizar cada detalle de esta fascinante historia. Seguiremos investigando, contactando a nuestras fuentes y buscando pistas para descubrir qué está pasando realmente con Can Yaman y su futuro profesional. Así que manténganse pegados a nuestro canal, activen las notificaciones y prepárense para una cobertura exhaustiva de este culebrón en la vida real. Les prometemos que les traeremos todas las actualizaciones en cuanto las tengamos. Y mientras tanto, déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería regresar a Turquía? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo hacer? Queremos conocer sus opiniones y teorías. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el posible regreso de Can Yaman a Turquía,
explorando las razones que podrían estar detrás de esta decisión, especulando sobre los posibles proyectos que podría tener en mente y evaluando el impacto que esto podría tener en sus proyectos en Italia. Es una situación muy interesante y llena de incertidumbre, pero estamos convencidos de que Can Yaman tomará la mejor decisión para su carrera y para su felicidad. Y nosotros, como sus fans incondicionales, lo apoyaremos en cada paso del camino, sin importar lo que decida hacer. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que si les gustó pueden darle un like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Déjenos sus comentarios aquí abajo con sus opiniones, predicciones y teorías sobre el futuro de Can Yaman. Nos encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, familia seriéfila. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Ciao. Y que viva el drama.